¿Por qué Dios eligió Nazaret para criar a Jesús? ¿Y cómo es posible que el lugar donde Jesús vivió durante 30 años haya sido ignorado por la historia durante siglos? Jesús, el Hijo de Dios, es recordado por caminar sobre las aguas, sanar a los enfermos y entregar su vida por la humanidad. Sus últimos 3 años están llenos de milagros, multitudes y confrontaciones que marcaron para siempre la historia del mundo. Pero hay un capítulo casi en blanco en su biografía: 30 años, vividos en una pequeña aldea llamada Nazaret. Pocos hablan de ello, y menos aún se preguntan, ¿por qué ese lugar? ¿Por qué tanto silencio? ¿Qué quiso Dios enseñarnos al permitir que su Hijo viviera en el anonimato durante la mayor parte de su vida? ¿Fue Nazaret simplemente un escenario o parte de un plan mayor? Hoy vamos a sumergirnos en una historia que los evangelios apenas mencionan, pero que la arqueología comienza a iluminar. Exploraremos vestigios ocultos bajo siglos de polvo, nombres con raíces proféticas y detalles que podrían cambiar la forma en que entendemos los caminos de Dios. Prepárate, porque si alguna vez te has sentido olvidado, pequeño o sin importancia, la historia de Nazaret podría revelarte un secreto profundo, que Dios muchas veces elige lo más oculto para esconder lo más sagrado. Nazaret no aparece en el Antiguo Testamento. No se menciona entre las ciudades asignadas a las tribus de Israel, ni en los registros genealógicos, ni en las crónicas de las guerras sagradas. Es como si no hubiera tenido importancia, como si no existiera siquiera en la conciencia colectiva del pueblo elegido. Y sin embargo, en esa pequeña aldea sin renombre, oculta entre colinas de piedra caliza, vivió el Hijo de Dios durante 30 años, la mayoría de su vida. Años completos de silencio, de trabajo manual, de oración en lo oculto. Años que no fueron registrados por los evangelistas, pero que respiraron bajo el mismo cielo que cubrió a los profetas. El desconcierto comienza ahí. ¿Cómo es posible que Dios eligiera un lugar así? Una aldea que incluso en tiempos de Jesús era objeto de desprecio. En el Evangelio de Juan, Natanael responde con escepticismo cuando escucha que el Mesías proviene de Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno. Juan 1:46. La pregunta no es casual ni retórica. Es un reflejo del pensamiento común en esa época. Nazaret no era centro religioso, ni bastión militar, ni ruta comercial. Era lo que muchos llamaban nada, pero fue esa nada la que Dios escogió para esconder a su Hijo. Mientras Jerusalén vibraba con las enseñanzas del templo y el bullicio de los peregrinos, mientras Séforis, a solo 6 kilómetros de distancia, lucía el esplendor romano con sus teatros y mercados, Nazaret se mantenía en el anonimato. Apenas 500 personas vivían allí en el siglo I, según algunos estudios arqueológicos. Un conjunto de casas excavadas en la roca, rodeadas de viñedos, olivos y caminos polvorientos. Era un lugar apartado, sencillo, casi invisible ante los ojos del mundo, pero no ante los ojos de Dios. Y tal vez ese sea el primer misterio. Nazaret no fue elegida por lo que tenía, sino por lo que no tenía. Su falta de poder, de fama, de historia registrada, se convirtió en su mayor virtud. Era el escenario perfecto para que la gloria divina se gestara en lo secreto. Allí, en el silencio de sus calles estrechas, Jesús aprendió a tallar la madera, a vivir entre vecinos humildes, a obedecer, a esperar el tiempo del Padre. No hay relatos épicos de su infancia, ni milagros en su adolescencia, ni discursos reveladores en su juventud. Solo un vacío, un espacio entre la promesa y el cumplimiento, entre el pesebre y el río Jordán. Y sin embargo, cada piedra, cada rincón de ese lugar invisible, guarda el eco de una presencia que lo cambió todo. Las Escrituras no lo mencionan antes de Jesús, pero su omisión también habla. Habla de un Dios que opera en lo oculto, que no se deja guiar por los mapas del prestigio humano, que planta sus semillas más sagradas en la tierra que nadie mira.
Nazaret es, desde entonces, símbolo de lo despreciado que fue escogido, de lo pequeño que fue habitado por lo eterno. Durante siglos, Nazaret permaneció igual a como fue en los tiempos del Mesías, silenciosa, olvidada por los grandes cronistas del mundo antiguo, ausente de los registros que celebraban templos y conquistas. No hay testimonios extrabíblicos de importancia antes del siglo I. Ningún emperador la nombró, ningún sabio la visitó, ninguna profecía la destacó, al menos no de forma evidente. Pero con el paso del tiempo, cuando los ecos del Evangelio comenzaron a expandirse, algo cambió. La mirada de los peregrinos, de los primeros cristianos, de quienes seguían las huellas del Maestro, comenzó a dirigirse hacia esa colina polvorienta del norte de Galilea. Y fue allí, entre piedras rotas y tierra reseca, donde la arqueología empezó a escuchar lo que los siglos habían callado. Las primeras excavaciones modernas en Nazaret revelaron restos de silos, prensas de vino, herramientas agrícolas, fragmentos de cerámica doméstica, señales de una comunidad pequeña, rural, judía, profundamente sencilla. Pero fue en el año 2009 cuando un hallazgo inesperado cambió para siempre la forma de mirar esta aldea bíblica. En pleno centro de Nazaret, bajo una moderna construcción religiosa, se descubrieron los restos de una casa del siglo I. Una vivienda excavada parcialmente en la roca, con muros de piedra y una estructura característica de los hogares de la época en Galilea. No era grande, no era decorada, no destacaba por sus riquezas, pero su ubicación, tan cerca de donde la tradición ubica la casa de María y la Basílica de la Anunciación, despertó una pregunta que aún resuena entre expertos y creyentes. ¿Podría ser esta la casa donde Jesús vivió? La posibilidad no fue planteada a la ligera. El arqueólogo Ken Dark, quien dirigió una profunda investigación entre 2006 y 2015, presentó evidencia convincente. La casa había sido cuidadosamente protegida y reutilizada en siglos posteriores. En época bizantina fue rodeada por una iglesia. Luego, en tiempos de las cruzadas, reforzada por una segunda edificación religiosa. ¿Por qué esa insistencia en preservar una casa común sin riqueza ni importancia aparente? ¿Por qué construir encima, cuidarla, marcarla, si no fuera por una tradición muy temprana que apuntara a algo o a alguien? La ciencia no puede declarar con certeza que fue el hogar de Jesús. No hay inscripciones, no hay objetos personales, no hay documentos que lo confirmen. Pero lo que sí hay es una línea de memoria, un hilo continuo de veneración que atraviesa los siglos. Una tradición que en medio de persecuciones, invasiones y olvidos, mantuvo viva la idea de que en ese rincón excavado en la roca, el Hijo de Dios creció como un niño cualquiera. Y eso en sí mismo ya es revelador, porque la arqueología, cuando toca la Tierra Santa, no solo excava piedras, excava símbolos. Y cada fragmento hallado, cada muro oculto, cada piso de piedra desgastado por pies antiguos, nos habla de un pasado que aún respira. En Nazaret, esos susurros emergen desde el subsuelo, como si la misma tierra llevara siglos esperando ser escuchada. Y lo que empieza a decir lentamente es que el silencio de Nazaret no fue olvido, fue propósito. Nazaret no tenía templos majestuosos ni escuelas rabínicas. No era un destino de caravanas ni un punto estratégico en el mapa de Judea. Era simplemente un lugar escondido. Y tal vez fue eso lo que la convirtió en el escenario perfecto. Porque a veces lo que el mundo descarta, Dios lo utiliza como cuna de su plan más profundo. Y en ese plan, el silencio no es ausencia, es preparación. Jesús no apareció de la nada a los 30 años. Su voz en el desierto, su compasión por los marginados, su forma de ver al Padre, se formaron en las calles sin nombre de Nazaret. Allí observó, allí trabajó con las manos, allí oró en sinagogas pequeñas y compartió comidas simples bajo techos humildes. El Evangelio de Lucas, en un versículo casi silencioso, nos da una pista.
y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:51-52. No se dice más, no se necesita, porque el misterio de Nazaret no está en lo que se cuenta, sino en lo que se intuye. Dios escogió ese anonimato para que la grandeza del Verbo encarnado no fuera confundida con la grandeza humana. Lo que Nazaret nos enseña es que lo eterno no necesita aplausos, que lo sagrado puede estar en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que nadie ve. Cada día vivido allí fue parte de una historia que aún no se revelaba por completo, pero que ya estaba en movimiento. El polvo de sus calles, la luz dorada al caer la tarde, el olor del pan horneado, todo era sagrado porque todo fue tocado por la presencia del Mesías. Y quizás, en ese misterio, esté también un mensaje para hoy. En un mundo que busca visibilidad, impacto y reconocimiento, Nazaret nos susurra otra verdad: que lo profundo ocurre en lo oculto, que lo eterno empieza en el silencio. Allí donde nadie mira, allí donde nadie espera, Dios ya está obrando. En la antigüedad, los nombres no eran solo una manera de distinguir a una persona o lugar. Eran declaraciones, señales, a veces incluso profecías. Nombrar algo era definir su esencia, capturar su destino, revelar su propósito. Y cuando hablamos de Nazaret, ese nombre que parecía insignificante para los sabios de la época, descubrimos que quizá encerraba un significado mucho más profundo de lo que los textos visibles permiten ver. La raíz del nombre Nazaret ha sido motivo de estudio, debate y contemplación durante siglos. En hebreo, muchos estudiosos la relacionan con la palabra netzer, que significa retoño o brote, una imagen pequeña, frágil, pero cargada de vida. En Isaías 11:1 encontramos una profecía que resuena con fuerza dentro de esta interpretación. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago, netzer, retoñará de sus raíces. Este netzer no es otro que el Mesías, descendiente de David, que surgiría como un nuevo comienzo desde un linaje que parecía seco, olvidado, cortado. Y si Nazaret no fue solo un lugar geográfico, sino un símbolo viviente de esa promesa. ¿Y si Dios eligió que su hijo creciera justo en una aldea cuyo nombre resonaba con la palabra retoño, como una señal encubierta de que la esperanza florecería desde el anonimato? Esa conexión no pasó desapercibida en los primeros tiempos del cristianismo. Cuando el Evangelio de Mateo dice que Jesús fue llamado Nazareno para que se cumpliese lo dicho por los profetas, Mateo 2:23, no está citando una profecía literal y específica, sino haciendo referencia a un eco mayor, a un entretejido de promesas dispersas que solo hacen sentido cuando se las mira en conjunto. Jesús, como netzer, no solo es el brote que renueva la raíz de David, es también la encarnación de la esperanza que crece en lo inesperado, en lo que parecía muerto. Pero el nombre no se agota ahí. Algunos estudiosos sugieren que también puede vincularse a la palabra Natsar, que significa guardar, vigilar o incluso consagrar. Bajo esta luz, Nazaret podría traducirse como el lugar del guardado o el territorio del vigía. Y aquí de nuevo la simbología se profundiza. Nazaret como el lugar donde Dios guardó a su Hijo, donde lo protegió antes del tiempo señalado. Un refugio, un silencio vigilante. Un espacio consagrado donde lo divino fue preservado lejos de los ojos del mundo. Cuando Isaías escribió que un retoño brotaría del tronco de Isaí, el linaje de David ya parecía una sombra de lo que fue. El trono estaba vacío. El pueblo oprimido, la tierra dividida. No había señales de realeza, ni vestigios de esplendor mesiánico. Pero la promesa permanecía. De ese tronco aparentemente seco surgiría vida. Vida nueva. Un renuevo. Nazaret
al resonar fonéticamente con Netzer, parece haber sido envuelta por esta profecía. Aunque nunca se la nombra directamente, el eco es claro. Y si Jesús, nacido en Belén, la ciudad de David, fue criado en Nazaret, es porque desde allí debía brotar, en silencio, el cumplimiento de aquello que los profetas habían sembrado siglos antes. No con trompetas, no con proclamaciones reales, sino como una rama que crece discretamente, sin llamar la atención hasta el momento justo. Pero no todo se limita a la imagen vegetal del brote. La otra posible raíz del nombre, Natsar, añade una capa distinta y poderosa, la vigilancia. El acto de guardar algo con intención, de custodiar lo precioso. Y aquí, Nazaret se transforma en un símbolo del propósito divino, un lugar apartado, sin notoriedad, donde Dios mismo vela por el crecimiento de su Hijo, no como quien esconde por temor, sino como quien protege algo que aún está en formación. Nazaret como el vientre geográfico donde madura la promesa. En este sentido, podemos imaginar a la aldea como una atalaya silenciosa. Desde sus colinas, el joven Jesús contemplaba los caminos, los rostros de su pueblo, las lágrimas de su madre, el ritmo lento de una vida común. Y todo ello, observado desde el lugar del vigía, el sitio consagrado donde Dios guarda aquello que transformará al mundo. El Evangelio, al decir que sería llamado Nazareno, no solo señala su procedencia, sino su identidad simbólica. Él es el brote que florece desde la raíz olvidada. Él es el consagrado que crece en lo oculto. Él es el guardado, el esperado, el anunciado en las sombras por profecías que solo se revelan por completo cuando se conectan con su nombre. Y así, un nombre despreciado por los hombres se convierte, en las manos de Dios, en una clave oculta del plan eterno. Los primeros seguidores de Jesús adoptaron con naturalidad el título Nazareno. En Hechos 24:5, cuando Pablo es acusado ante las autoridades, se le describe como cabecilla de la secta de los nazarenos. No era un halago, era una etiqueta con desprecio, pero ese nombre, asociado a una aldea sin prestigio, contenía ya una fuerza simbólica que los propios discípulos quizás no comprendieron del todo en su momento. Ser nazareno no era solo haber crecido en un lugar llamado Nazaret, era cargar con el peso de una identidad profética, la del brote que nace en silencio, del guardado por Dios, del rechazado por el mundo. Jesús asumió ese título sin corregirlo. No lo negó ni lo reemplazó. Lo llevó consigo como parte de su misión. Y en cada alusión a Nazaret, tanto en su nombre como en su rechazo, se revela una clave de cómo opera el reino de Dios. Lo que no se valora, lo que no se ve, lo que no se espera, es precisamente lo que Él elige. Nazaret, al haber sido despreciada y luego elevada por la presencia del Mesías, se convierte en un espejo de la obra redentora. Así como el Salvador redime al pecador, así también su presencia redime lugares, nombres, historias. Lo invisible se vuelve señal, lo olvidado fundamento. Y en ese nombre, Nazaret, se esconde un mapa del propósito divino, la esperanza que brota donde nadie la busca, el consagrado que crece lejos del ruido, el vigía silencioso que espera el momento señalado. Hoy, al pronunciar ese nombre, no evocamos ya una aldea perdida en las colinas de Galilea, evocamos un misterio, un diseño, un Dios que siembra promesas en lugares despreciados para luego hacerlas florecer ante los ojos del mundo. Nazaret no fue elegida por accidente. Su nombre no es una casualidad, es un signo, una palabra sembrada con intención divina, una pista entre las sombras del plan eterno de redención. Nazaret, por siglos, fue un susurro en la historia, no solo por su insignificancia política en tiempos antiguos, sino también por la falta de restos monumentales que llamaran la atención de exploradores o arqueólogos.
Sin embargo, mientras Jerusalén era excavada una y otra vez en busca de rastros del templo y Belén recibía peregrinos por la cueva del nacimiento, Nazaret permanecía cubierta por capas de tierra, de silencio y de memoria. A comienzos del siglo XXI, esa memoria comenzó a revelarse. En el corazón moderno de la ciudad, muy cerca de la Basílica de la Anunciación, se alza un convento modesto, la Casa de las Hermanas de Nazaret. Por años, las religiosas convivieron con una antigua tradición transmitida de generación en generación, que bajo sus cimientos descansaban restos de una vivienda del tiempo de Jesús, una casa antigua, judía, hecha de piedra, el tipo de lugar donde pudo haber vivido una familia humilde de Galilea. Durante décadas, esta creencia fue tratada con cautela. Era vista como una devoción piadosa, más que como una pista arqueológica seria. Pero todo cambió cuando el arqueólogo británico Ken Dark decidió investigar a fondo lo que realmente había bajo el convento. Lo que encontró transformó esa intuición en una posibilidad sorprendente. Las excavaciones comenzaron entre 2006 y 2015. Lo primero que emergió fue un conjunto de estructuras subterráneas parcialmente excavadas en la roca natural, con muros construidos en piedra caliza cuidadosamente trabajada, un estilo típico de las viviendas del siglo I en Galilea. Pero más allá de su antigüedad, lo que llamaba la atención era su preservación. A lo largo de los siglos, distintas generaciones habían hecho algo poco común: proteger esa casa, construir sobre ella, envolverla sin destruirla. En época bizantina se levantó encima una iglesia. Luego, en la Edad Media, los cruzados reforzaron sus muros, como si supieran que ese espacio debía ser conservado, respetado, recordado. Para los arqueólogos, cada fragmento de cerámica, cada muro parcialmente conservado, cada piedra con marcas de uso cotidiano, es una página del pasado. Bajo el convento de las Hermanas de Nazaret, esas páginas comenzaron a aparecer con nitidez. La vivienda no era grandiosa, pero sí funcional. Se hallaron restos de una escalera tallada en la roca, áreas que servían para el almacenamiento de alimentos y una cisterna que recolectaba el agua de lluvia, elementos típicos de la arquitectura doméstica del siglo I. Todo indicaba que la casa pertenecía a una familia judía modesta, probablemente artesanos, como muchos en la región de Galilea. Lo notable es que la construcción se encontraba rodeada por evidencias de veneración. La iglesia bizantina que la cubría no era una estructura secundaria. Su diseño y ubicación revelaban una intención clara: proteger algo importante. Esta iglesia fue mencionada por antiguos peregrinos, como el monje irlandés Adomnan en el siglo VII, quien describió con precisión una iglesia sobre la casa donde vivió el Señor. Aunque la tradición fue olvidada durante siglos, su eco permaneció entre los muros del convento, transmitido en silencio por las generaciones de religiosas que custodiaban aquel sitio. Ken Dark y su equipo no se limitaron a limpiar ruinas. Estudiaron el sitio con rigor científico, compararon los materiales de construcción, analizaron los métodos de tallado y dataron cada capa de ocupación. Lo que encontraron no solo coincide con el período en el que Jesús habría vivido, sino que también encaja con la geografía y las prácticas familiares descritas indirectamente en los evangelios. La pregunta inevitable surgió con fuerza: ¿era esta la casa de la Sagrada Familia? Nadie puede afirmarlo con certeza. No hay inscripciones con nombres, no hay símbolos cristianos primitivos que digan «aquí vivió Jesús». Pero la evidencia apunta a una tradición muy antigua que sobrevivió el tiempo, las guerras y las reconstrucciones. Una tradición que fue respetada tanto por la iglesia primitiva como por los cruzados medievales. Un lugar que, aún sin pruebas absolutas, fue preservado como si llevara una memoria más profunda que los documentos. La memoria del corazón de un pueblo.
En Tierra Santa cada piedra tiene una historia, pero algunas parecen guardar más que historia, parecen guardar intención. La posible casa de la Sagrada Familia en Nazaret, descubierta bajo el convento, no ha sido declarada oficialmente como la casa de Jesús por la comunidad científica, y quizás nunca lo sea. La arqueología, por su propia naturaleza, trabaja con evidencias, no con certezas absolutas. Pero aún así, este lugar conserva una singularidad que no puede ser ignorada. Es raro encontrar una casa humilde del siglo I protegida y venerada durante tantos siglos, especialmente cuando no se trata de una tumba o de una sinagoga. Más raro aún es que esa protección haya sido constante, con estructuras sucesivas edificadas justo encima, sin borrar el núcleo original. Es como si una intuición antigua, algo más fuerte que la lógica, hubiese guiado a generaciones enteras a no tocar esas piedras, a rodearlas de respeto, a señalarlas como santas. La tradición oral, muchas veces desestimada por el rigor académico, se revela aquí como un hilo sutil que conecta el presente con un pasado lleno de fe. Y cuando esa tradición coincide con los hallazgos materiales, surge una sinfonía inesperada, el testimonio del pueblo que recuerda, unido a las pruebas que el suelo entrega en silencio. Quizás nunca sepamos con absoluta certeza si Jesús jugó en ese patio, si María molía el grano en ese rincón, o si José trabajaba la madera cerca de esa cisterna. Pero la posibilidad no es menor, porque lo que este descubrimiento sugiere, más allá de la precisión histórica, es que la vida del Mesías transcurrió en espacios reales, concretos, sencillos, y que esos espacios, por más humildes que hayan sido, fueron tocados por lo eterno. Hoy, al caminar por Nazaret, uno no ve monumentos imponentes ni ruinas grandiosas, pero debajo de sus calles, en lo profundo de su tierra, hay vestigios de algo que la historia casi olvidó y que ahora comienza a susurrar otra vez. Las piedras no tienen voz, pero sí memoria, y quizás, en su silencio, están contando la historia más humana del Dios que decidió habitar entre nosotros. El sol en Galilea nace suave, no impone, ilumina, y sobre Nazaret su luz se posa lentamente, rozando los techos de piedra, despertando los sonidos del día, el agua cayendo en tinajas, el murmullo de los vecinos que barren los patios, el crujir de la madera en manos que trabajan. En medio de esa escena cotidiana, sin milagros ni multitudes, creció Jesús, no como un maestro aún, no como un sanador, sino como un niño más entre los niños. Aprendiendo, observando, creciendo, la casa donde vivía era pequeña, de una sola estancia probablemente, con un espacio excavado en la roca para moler grano o almacenar aceite. Allí dormía, comía, rezaba. María cuidaba los ritmos del hogar y José, con manos curtidas por el oficio, le enseñaba a trabajar la madera, a entender el peso de un martillo, el filo de un formón, la precisión de una medida. Todo era lento, todo era real. El Evangelio no nos habla mucho de esos años. Solo un pasaje en Lucas los encierra con delicadeza. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2, 51-52. Palabras simples, pero dentro de ellas una profundidad inmensa. Porque ese crecimiento no fue solo físico. Fue espiritual, fue humano. Fue en silencio, en Nazaret. Jesús aprendió a escuchar antes de hablar, a orar con los salmos, a visitar la sinagoga cada sábado, como cualquier judío fiel, a observar las estaciones, las fiestas, las cosechas. Participaba en la vida común, bodas, nacimientos, funerales. Caminaba los senderos polvorientos entre olivos y viñedos, y en cada uno de esos gestos, aparentemente ordinarios, se estaba forjando el corazón que algún día anunciaría el reino de Dios. En una aldea como Nazaret todos se conocían.
Las familias compartían tareas, las mujeres amasaban el pan en conjunto, los hombres se ayudaban en las cosechas o en la reparación de herramientas. El trabajo no era una carga, era parte de la vida. Y allí, entre tablas, clavos y polvo de carpintería, Jesús fue entrenado no solo en un oficio, sino en la constancia, en la paciencia, en la espera. No hay ningún registro bíblico que hable de sus obras durante esos años, pero la ausencia de milagros no implica ausencia de propósito. El trabajo manual, en la tradición hebrea, era un acto de dignidad. Un rabino debía enseñar a su hijo un oficio, para que pudiera sostenerse sin depender de nadie. José cumplió con ese mandamiento, y Jesús, aprendiendo de él, encarnó desde niño la realidad del siervo fiel, aquel que trabaja en lo oculto, que obedece, que respeta los tiempos del Padre. La sinagoga de Nazaret, aunque pequeña, era el centro espiritual de la aldea. Allí se leían las Escrituras, se cantaban los salmos, se compartían reflexiones sobre la Torá. Desde niño, Jesús habría participado de esas reuniones, escuchando las voces de los ancianos, memorizando las historias de Abraham, Moisés, David, pero no solo escuchaba, observaba, a veces con asombro, otras con preguntas que no se atrevían a ser dichas en voz alta. ¿Quién era él en esos años? Un joven callado, aplicado, trabajador. Alguien que no llamaba la atención más allá de su bondad o de su inteligencia. Alguien que se mezclaba con la multitud sin sobresalir, y sin embargo, algo en su interior estaba despertando. Es en ese escenario de rutina donde el misterio se hace más profundo, porque lo extraordinario estaba cubierto por lo ordinario, lo divino envuelto en la carne. Y Nazaret, al volverse testigo silencioso de esa formación, fue santificada sin saberlo. Cada rincón, cada sombra, cada gesto repetido, al preparar la mesa, al encender una lámpara, al ayudar a un anciano, era parte del lento tejido de una misión que aún no había comenzado, pero ya estaba en marcha. Nazaret no fue solo el lugar donde Jesús creció. Fue donde Dios decidió ocultarse. Allí, entre paredes, sin adornos y caminos sin nombre, el Verbo encarnado vivió la mayor parte de su tiempo en la tierra sin dejar rastro visible. 30 años de silencio frente a solo 3 de ministerio público. Una proporción que desconcierta, a menos que comprendamos su profundidad, porque en la lógica del reino el anonimato no es pérdida, es semilla. En la vida oculta de Jesús no hay vacío, hay formación. Y en esa espera silenciosa, Dios nos enseña algo que el mundo moderno olvida, que la identidad no se forja en el aplauso, sino en la raíz. Que el carácter no se demuestra en la plataforma, sino en lo secreto. Que el Hijo de Dios aprendió a obedecer no en los milagros, sino en la rutina. El autor de Hebreos lo dice con fuerza. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5:8. Y esa obediencia comenzó en Nazaret, mucho antes del desierto, mucho antes de los discípulos, mucho antes de la cruz. Fue en esa aldea olvidada donde el creador del universo se sometió a los límites de la infancia, a la disciplina de un padre humano, a los silencios de una madre que guardaba todas las cosas en su corazón. Lucas 2:19. ¿Qué nos dice esto sobre Dios? Que Él no desprecia lo pequeño, que el tiempo de espera no es castigo, sino preparación, que en la quietud, en lo invisible, en lo doméstico, Él también habita. Hoy cuando miramos las ruinas de Nazaret, cuando recorremos sus calles modernas, buscando ecos del pasado, quizá lo más sagrado no está en lo que se ve, sino en lo que se intuye. Que allí, en esa aldea simple, Dios caminó sin ser reconocido. Que allí, donde no hay registro, hubo plenitud. Que allí, donde no hay historia escrita, el cielo tocó la tierra en silencio. Fue un sábado, como tantos otros. Jesús entró en la sinagoga de Nazaret, el mismo espacio donde había crecido escuchando las Escrituras.
Lo conocían todos. Era el hijo de José, el muchacho callado, el que trabajaba la madera, el que ayudaba a su madre en el mercado. Pero ese día, algo cambió. Le entregaron el rollo del profeta Isaías. Lo desenrolló con calma, buscó el pasaje y leyó: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a proclamar el año del favor del Señor. Lucas 4, 18, 19. Luego cerró el rollo, lo devolvió al asistente, se sentó y todos los ojos estaban fijos en él. Entonces pronunció palabras que partieron el aire. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No fue recibido con gozo. No hubo júbilo. Al principio hubo asombro, luego incredulidad y después rabia. ¿No es este el hijo de José?, preguntaron. No podían aceptar que aquel a quien habían visto correr por las calles, ayudar en los talleres, estudiar las escrituras desde pequeño, se proclamara ahora como el cumplimiento de las profecías mesiánicas. No podían ver más allá de la carne. Lo conocían demasiado o creían conocerlo. Jesús, lejos de suavizar su mensaje, fue más allá. Les recordó cómo los profetas Elías y Eliseo fueron enviados a extranjeros, no a Israel. En otras palabras, les dijo que su incredulidad no era nueva, que Dios siempre ha obrado fuera de las expectativas humanas, que los suyos muchas veces no lo reciben. Fue entonces cuando la multitud se levantó furiosa. Lo sacaron de la sinagoga, lo llevaron fuera de la aldea, hasta la cima del monte. Querían arrojarlo al vacío, matarlo, pero él pasó en medio de ellos y se fue. Así termina el capítulo de Nazaret en la vida de Jesús, no con celebración, sino con rechazo. El rechazo de Nazaret no fue un accidente, tampoco fue solo una reacción humana. Fue el cumplimiento de un patrón que los profetas ya habían anticipado. Isaías escribió: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, no lo estimamos. Isaías 53:3. Ese rostro escondido, esa falta de estima, no ocurrió en un tribunal romano ni ante multitudes en Jerusalén. Comenzó en casa, en su propia aldea, entre aquellos que conocían su voz, pero no su origen. Y esa es una de las heridas más profundas del Mesías. No haber sido traicionado por enemigos, sino rechazado por los suyos. Nazaret, el lugar que lo vio crecer, se convirtió en símbolo de una humanidad que no reconoce lo sagrado cuando se presenta en lo cotidiano. Un Dios que no vino con ejército ni corona, ni esplendor, sino con polvo en los pies y astillas en las manos. Este rechazo también revela algo sobre cómo Dios actúa. No elige lo evidente, no se manifiesta donde todos esperan, elige lo oculto, lo improbable. Por eso Nazaret fue escogida desde el principio, y por eso también fue incapaz de recibirlo, porque el corazón humano busca grandeza, no humildad. Busca señales extraordinarias, no gestos silenciosos. Jesús mismo declaró: ningún profeta es bien recibido en su tierra. Lucas 4:24. No como queja, sino como verdad espiritual. Aquello que es familiar muchas veces es invisible. Lo que tenemos cerca lo damos por sentado. Y Dios, en su pedagogía divina, permite que esa ceguera nos confronte, nos enseñe, nos redima. El rechazo en Nazaret fue más que un incidente. Fue una señal, una sombra proyectada desde la cruz que ya se alzaba en el horizonte. Porque el camino de Jesús no se definió por aplausos, sino por renuncias. Y su misión no comenzó con gloria, sino con puertas cerradas. Cuando Jesús salió de Nazaret aquel día, después de ser empujado fuera por su propia gente, algo quedó atrás. No solo una aldea, no solo una casa. Lo que quedó atrás fue la etapa oculta, el silencio formativo, la preparación en lo doméstico. Ese rechazo marcó el umbral. A partir de ahí, el ministerio comenzó. Es irónico y profundamente revelador que el punto de partida hacia la cruz
no fuera una ciudad enemiga, sino su propio hogar. Desde Nazaret, Jesús descendió a Cafarnaúm. Comenzó a llamar discípulos, a predicar, a sanar. Pero el eco de aquella sinagoga, el susurro de «¿No es este el hijo de José?», lo acompañaría siempre, porque el rechazo no desaparece, se transforma en parte del testimonio. Y en el reino de Dios, incluso el desprecio tiene propósito. Nazaret se convierte así en símbolo, no solo de un lugar, sino de una condición espiritual, de todos los sitios que el mundo descarta, de todas las personas que no parecen tener importancia, de todos los nombres sin renombre. Y sin embargo, es ahí donde Dios planta sus semillas. Es ahí donde brota la redención. Como diría el apóstol Pablo siglos después, Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. 1 Corintios 1:27. Al final, lo que Nazaret no pudo recibir, el mundo lo recibiría con cruz y resurrección. Lo que fue rechazado se convirtió en la piedra angular. Y aquel que fue expulsado de su aldea abrió con su sangre las puertas del reino. Nazaret queda en silencio. Ya no lo verá más, pero sus colinas, sus calles polvorientas, sus piedras que aún guardan memoria, saben que por un tiempo el Hijo de Dios habitó entre ellas. Y aunque lo negaron, aunque lo empujaron al borde del abismo, ese borde se convirtió en el principio de la salvación. Nazaret nunca fue una ciudad importante. No tenía ejército, ni escuela de rabinos, ni muros imponentes. Era apenas una aldea escondida entre colinas. Pero fue allí donde Dios decidió plantar al Redentor del mundo. Fue allí donde el Eterno se hizo niño, donde aprendió a escuchar, a trabajar, a esperar. Y fue también allí donde fue rechazado. Ese recorrido, tan silencioso y aparentemente sin gloria, revela algo profundo, que lo invisible no es inútil, que lo pequeño puede ser eterno, que los caminos de Dios no pasan por donde todos miran, sino por donde casi nadie se detiene. Hoy, Nazaret aún existe. Sus calles han cambiado, pero sus piedras antiguas siguen firmes, testigos mudos de un misterio que aún late. Quien pasa por ellas quizá no oiga nada, pero quien escucha con el corazón, quizá perciba que algo sagrado quedó en el aire, porque a veces los lugares olvidados son los que más hablan, y a veces el silencio guarda las verdades que transforman el mundo. Si esta historia ha tocado tu espíritu, te invito a seguir explorando con nosotros. Suscríbete al canal, comparte este video con quienes aman la historia sagrada y déjanos en los comentarios, ¿qué parte de la vida oculta de Jesús te conmovió más? Esto no fue solo un video. Fue una caminata por los caminos antiguos, y quizás la próxima revelación también te esté esperando en el lugar más inesperado. Nos vemos en el próximo viaje. Paz y hasta pronto.